Busque usted la palabra para el día de hoy en el libro de Hebreos, capítulo 10, del versículo 19 al 25 inclusive. Lo vamos a leer en la Biblia de las Américas esta vez. Me siento como mal no leyendo la Reina Valera. No, hermano, a veces es necesario ocupar una traducción más comprensible. Así que, si usted la ha encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. El Señor nos ayude en esta mañana. Hoy amanecí con un poco la garganta apretada, así que el Señor sea dándonos de su gracia. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde usted esté. Asimismo, sí que inclinamos nuestro rostro y hacemos una pequeña oración. Amado Dios, te damos muchas gracias, Señor, por cuanto tú nos permites poder estar aquí, Señor, venir a congregarnos, venir a escuchar la palabra, venir, Señor, a ver a nuestros hermanos, Señor, y poder compartir con ellos también. Amado Dios, le pido humildemente, Señor, que usted sea el que dirija, Señor, este sermón, Señor, que usted sea brindándome la gracia, Señor, ayudándome, Señor, en la exposición, Señor, de este mensaje, entendiendo, Señor, que uno es falible, Señor, pero sabiendo, Señor, que dependemos de tu gracia, dependemos de ti, Señor. Tú eres el que nos da la gracia a nosotros, Señor, para poder desarrollarnos como predicadores, Señor. Prepara los corazones de los hermanos para poder recibir esta palabra, Señor, y ayúdanos, Señor, a nosotros, Señor, los predicadores, para poder, Señor, entregar este mensaje puro, Señor, así como tú nos has enseñado. Amado Dios, danos la gracia, dirige todo este servicio, se lo pedimos por Jesús. Amén. La carta de los Hebreos nos ha enseñado algo maravilloso para nuestras vidas y nos ha ayudado a comprender algo muy importante. El libro de los Hebreos nos muestra que Jesucristo es superior a todo. Nos muestra la supremacía de Jesucristo por sobre todas las cosas. Y la carta de los Hebreos, valga la redundancia, está escrita a los hebreos. Y esta carta escrita a los hebreos, en este grupo de personas, hay personas que son verdaderos creyentes y hay personas que no son creyentes, sino que algunos que son judaizantes, otros que tienen el conocimiento nomás. Y fíjese que hay una peculiaridad en estos oyentes, que estos oyentes están pasando por persecución. Están siendo perseguidos, algunos están siendo muertos. Aquellos pastores, la carta nos habla, habían algunos pastores que ya habían muerto, nos habla el capítulo 13 de Hebreos.
Por lo tanto, había una gran persecución, estaban siendo muertos, ellos estaban bajo presión y estaban siendo así iglesia. Y la motivación era que ahora ellos tenían libre acceso a la presencia de Dios. Esa era una motivación demasiado importante. Y para empezar este sermón, todo lo que voy a exponer en este sermón y lo que voy a comentar en este versículo está fundamentado en la predicación anterior, o sea, la predicación que dio nuestro hermano Jacob. Así que usted tiene que empezar a hacer memoria. Empezar a hacer memoria de lo que nos habló nuestro hermano Jacob. Y dice para explicarle en qué se va a basar esta predicación, yo lo separé en la distribución de este sermón en dos partes. Del versículo 19 al 21 nos habla de un resumen doctrinal de lo que nos ha venido diciendo el capítulo 8 en adelante. Y del 22 al 25 le puse aquí las aplicaciones prácticas que son el resultado de esta doctrina y el resultado de estar en el Evangelio. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, el primer punto del 19 al 21 es el resumen doctrinal. Y el segundo punto del 22 al 25 son las aplicaciones prácticas que son el resultado de esta doctrina y de estar en el Evangelio. Entonces vamos al versículo 19. Dice, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Aquí hay una palabra, hermano, que resuena muy fuerte en el libro de Hebreos. Muy fuerte. Y aparece en muchos lugares del libro de Hebreos. Y es la palabra confianza. Es esperanzadora. Esta palabra confianza. ¿Y para qué el libro de Hebreos nos dice que tenemos que tener confianza? Puesto que tenemos confianza, ¿para qué? Y el mismo texto nos responde y nos dice para entrar a la presencia de Dios. Y si usted se pone a pensar en la mente del judío, entrar a la presencia de Dios era limitado. No cualquiera podía entrar a la presencia de Dios. Solo este acceso a la presencia de Dios era dado a un hombre que era el sumo sacerdote que podía entrar una vez al año a la presencia de Dios. Es más, existía un templo que estaba compuesto de 3 partes. La primera parte era los atrios, la segunda era el lugar santo y la tercera el lugar santísimo. Y créame que cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, yo me imagino la connotación que tenía el lugar santo, porque recordemos, hermano, que la presencia de Dios hacía temblar el monte, hacía temblar el cerro allí. La presencia de Dios, hermano, si alguien desobedecía y traspasaba los límites, ese moría. Entonces yo me imagino al sacerdote teniendo el conocimiento del Dios santo y justo. Me imagino a este sacerdote al entrar, entraba con mucho temor, tiritando. ¿Sabe qué, hermano? Yo hacía una comparación cuando el predicador sube por ahí, no sé acaso le pasan a todos los predicadores, pero uno está tiritando. Uno está con mucho temor porque va a hablar la palabra de Dios, que es una responsabilidad tremenda. Yo me imagino al sacerdote al entrar al lugar santísimo con mucho temor, porque él tenía que primero hacer sacrificio por él mismo,
porque entendía que era un pecador. El mismo sacerdote tenía que hacer sacrificios por él mismo para entrar a la presencia de Dios y después hacer sacrificio por los demás. Y debía permanecer el sacerdote, lo que nos hablaba nuestro hermano Jacob. Hagamos memoria. Este sacerdote entraba y debía permanecer de pie. Permanecer de pie. Permanentemente. Y cuando vemos que esto lo tenía que hacer el sacerdote repetidamente, cada año, nos da a entender que este proceso que hacía el sumo sacerdote no podía quitar los pecados del hombre. Esto nos da a entender que el sacerdote esté de pie y continuamente, cada año lo tenía que hacer. Pero ¿qué nos da a entender? Que nuestro Salvador está sentado a la diestra del Padre. Es que estos pecados fueron quitados. Y ya no tienen que hacerse sacrificios continuamente, sino que el sacrificio fue hecho una sola vez. Y para siempre. Y aquí el autor plasma esta realidad en su mente, esta realidad maravillosa que se está dando ahora, que ahora los que estaban ahí, los oyentes, los recipientes, que estaban escuchando ahí al autor de Hebreos, había una realidad maravillosa. Eso que estaba velado para los antiguos, que era la presencia de Dios, ahora ellos podían entrar confiadamente. Y por eso lo quiero llevar a esta imagen, que se ponga usted como judío, imagínese usted como judío, con la imagen de la presencia de Dios, de un monte humeando, con un estruendo, un monte temblando. Esa era la presencia de Dios. Traía mucho temor. Pero ahora ellos podían entrar confiadamente a la presencia de Dios sin tener el temor de caer fulminados. Sin tener el temor de caer fulminados. Y esto es gracias al sumo sacerdote del orden de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora no solo los sumos sacerdotes pueden entrar al lugar santísimo, sino que ahora todo el pueblo puede entrar a la presencia de Dios. Esto es maravilloso. ¿Y por qué podían entrar a la presencia de Dios ahora? Y esto se debe al sacrificio de Cristo. ¿Se da cuenta que estamos recordando ya lo visto? Y esto se debe al sacrificio de Cristo. El versículo 19 y 20 nos dice: por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Y podemos ver que el capítulo 9 prácticamente nos habló de la sangre de Jesucristo y le dio un gran realce a la sangre de Jesucristo, lo que había logrado la sangre de Jesucristo para nuestras vidas, que era el perdón de pecados. El autor nos habló que la sangre de Jesucristo limpiaba nuestras conciencias, que esto nos habló nuestro hermano Tanelo, no sé acaso ustedes se acuerdan. Yo lo recuerdo, es mi predicador favorito. No, hermano, es broma. Todos son mis predicadores favoritos.
Y este limpiado de conciencia por la sangre de Jesucristo nos ayuda a acercarnos al Padre libremente. Nos ayuda a acercarnos de una mejor forma al Padre. Y nos ayuda a tener una comunión verdadera. En términos paulinos, la muerte expiatoria de Jesucristo nos justifica ante Dios y por lo tanto ahora estamos reconciliados con Él. Estamos reconciliados con Él. Debemos entender, hermano, por qué el hombre no podía acercarse a Dios. Porque es pecador. Y la realidad del hombre caído, hermano, es que Dios está enojado todos los días con el impío. Esa es la realidad del hombre caído. Dios está enojado todos los días. Por lo tanto, el hombre está separado de Dios. Y recuerde, cuando Adán cayó, Dios le sacó del Edén y Dios puso un ángel con una espada, hermano, encendida, como queriendo decir, no se acerquen a mi presencia. Pero se da cuenta que ahora la sangre de Jesucristo nos reconcilió con el Padre. Y ahora podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Y esto es algo maravilloso. Esto es algo, hermano, que debiera a nosotros hacernos soltar un aleluya. Esto estaba privado para los antiguos y ahora nosotros tenemos este privilegio de poder estar en la presencia misma de Dios. El capítulo 10 ahora nos viene a hablar de la carne. Y debemos entender esto nosotros, haciendo un pequeño resumen, que la sangre de Jesús nos limpia de nuestros pecados, pero la carne, o sea, el cuerpo de Jesús, lleva nuestros pecados. Ahora el autor nos va a explicar por qué hace esta distinción, esta pequeña distinción, no es que los quiera separar, entre la sangre y la carne. Porque debemos entender que la sangre y la carne de Jesús, los dos son la expiación. Pero Él va a querer explicar esto de una manera más significativa. Y continúa el verso 20 y nos dice que ahora nos podemos... Mire, dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, ¿cierto? Ahora entramos por la sangre de Jesús al lugar santísimo. Y nos dice el 20 nos dice por un camino nuevo. Entonces, cuando hablamos de un camino nuevo, debemos entender que para acercarnos a Jesús antes, los hebreos de antes tenían, los que no eran cristianos, los que estaban en el judaísmo, ellos tenían un camino antiguo. Y este camino antiguo, hermano, era el que recorría el sumo sacerdote ahí temblando, que iba a la presencia de Dios. Que se acercaba temerosamente a la presencia de Dios con sus debilidades, lleno de temor, y ese tenía que recorrer un camino. Y yo imagino que ese camino que recorría ese sacerdote era un camino, hermano, lleno de temor y temblor, quizás angustia. Y este camino que recorría el sacerdote hacia la presencia de Dios, primero él debía entrar al tabernáculo, luego pasar al lado del altar y a la fuente de bronce, luego entrar por el primer velo y en el lugar santo por diversos muebles y seguir al segundo velo. Solo después de traspasarlo se encontraba en el lugar santísimo. O sea, él tenía que recorrer un camino para llegar a la presencia de Dios.
Pero ahora nosotros, los que estamos en Cristo, entramos a la presencia de Dios y entramos a la presencia de Dios por un camino nuevo. Y yo en mi logo buscaba y puse y camino nuevo y venía del griego. Me llamó mucho la atención esto porque venía del griego prospastos. No sé, acaso lo pronuncié bien, hermano. Pero mi amigo Samuel Pérez Milos me dice que la pronunciación en castellano muchas veces no importa. Y este prospastos quiere decir recién matado o recién sacrificado. Entonces, ¿esto qué nos está queriendo decir? Ese camino que recorría, ese camino antiguo que recorría con todo temor, ahora nosotros entramos por un camino nuevo y este camino nuevo es el recién sacrificado. ¿Y saben quién es ese recién sacrificado? Porque estamos hablando de los hebreos, a quienes estaban recibiendo esta carta. ¿Saben quién era? ¿No era Jesucristo? Por un camino nuevo. Y este era Jesucristo. Pero luego nos dice, por un camino nuevo y vivo. Y aquí suena un poco contradictorio, o sea, el recién matado, el recién sacrificado, pero ahora un camino vivo. Suena un poco contradictorio, pero nosotros debemos entender que debemos estar informados por la palabra de Dios. Y cuando vamos a Juan 14:6 nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por qué nosotros podemos venir al Padre? Sí, por el sacrificio de Jesús y por la vida de Jesús. Y fíjese que esto también, hermano, esto simbolizaba algo muy importante del cumplimiento del simbolismo del tabernáculo. ¿Y qué nos decía esto? Este camino nuevo y este camino vivo, ¿qué nos dice en cuanto al simbolismo? Porque, hermanos, nosotros debemos entender, acá nos ha explicado los muebles del templo, pero si nos ponemos a explicar los muebles del templo, todo apuntaba a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Pero como no tenemos el tiempo de hacerlo, vamos a dar el simbolismo de esto, de este camino nuevo y vivo que tenía en el tabernáculo. Este camino nuevo nos dice que Él es la víctima ofrecida en el altar y el sumo sacerdote que nos representa ante Dios es el camino vivo. Y luego nos dice que este camino nuevo y vivo se inauguró por medio del velo. Esto es su carne. ¿Y saben qué? Las palabras dichas en la cruz, consumado es, son gloriosas. Es una obra cósmica, como dice mi amigo Sproul. Yo patudamente, mi amigo, le digo. Son palabras cósmicas. Tetelestai, consumado es. Y saben que esas palabras fueron confirmadas desde el cielo. Fueron contestadas desde el cielo. Con un padre diciendo, acepto el sacrificio. Y cuando la carne de Jesús era muerta, el velo se rajó. El velo se rajó.
Y ya la separación que había entre Dios y el hombre ya no estaba más. El sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo nos acercó al Padre. Y ahora tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Y el versículo 21 nos dice: y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, Él no solo nos mostró el camino al Padre, sino que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. ¿Se dan cuenta de la magnitud de la obra expiatoria de nuestro Dios? Es maravilloso. El doctor John MacArthur, hermano, parafrasea, me encantó esta parte, por eso la saqué. El doctor John MacArthur parafrasea Romanos 5:10. Y él dice, textual lo cito: si su muerte pudo hacer todo esto para salvarme, ¿qué podría hacer su vida en la presencia de Dios para guardarme? La garantía de que vamos a permanecer salvos, ¿sabe qué es? Es nuestro Señor Jesucristo, en la presencia misma de Dios. Es gracias a que Él vive. Es que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios confiadamente y no tener miedo a que podamos ser fulminados por la santidad de Dios, por su justicia. Hebreos 7 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. ¿Saben por qué? Dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Voy a repetir: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dado a que ahora nosotros estamos en Cristo, podemos estar seguros. Esta salvación es eterna porque estamos en Cristo. Y posicionalmente estamos sentados a la diestra del Padre. Gloria al Señor para siempre. Ya no hay que abrir nuevos caminos con obras para llegar a Dios, porque Jesús ya lo hizo. Jesús ya lo hizo. Ya no hay que, hermano, ir a los puntos de predicación. Yo sí, hay que predicar la palabra del Señor, pero las motivaciones, voy a hacer esto para ganar la salvación, o voy a hacer esto para ganar estar en el reino de Dios. No, todo eso lo hizo nuestro Salvador. Todo eso lo hizo nuestro Salvador. Ahora, hermano, quisiera comentarle esto a usted y que esto lo grabara bien. ¿Usted está de acuerdo qué gran privilegio tiene la iglesia de entrar a la presencia de Dios a conversar con Él? ¿Está de acuerdo conmigo? Pero teniendo este gran privilegio de venir a la presencia de Dios, porque ya está abierto, ya podemos entrar libremente, confiadamente, ¿no lo hiciera? ¿No sería traición cósmica? Esa palabra la grabé ya, la voy a usar siempre. ¿No sería traición cósmica de su parte?
¿No pisotearía la sangre de Jesús si no lo hiciera? ¿No miraría en menos la sangre de Jesús y su cuerpo si no lo hiciera? Después de lo que Él ha hecho por nosotros, ¿cuál debe ser nuestra motivación diaria? ¿No es estar cerca de Dios? ¿No es ir a conversar con el Señor diariamente, estar en presencia de Dios? De hecho, nuestra vida es frente a Dios. De hecho, el propósito de Dios, yo escuchaba a mi pastor orando y veía el mandato cultural que tenemos nosotros en su oración, de reflejar la gloria de Dios a los demás. Y es aquí, hermanos, cuando comprendemos el sacrificio de Dios, que tenemos libre acceso a entrar a la presencia de Dios, es aquí cuando voy a introducirme al segundo punto: las aplicaciones prácticas. Y la primera aplicación práctica, tenemos 3 aplicaciones prácticas que anoté yo. Uno puede sacar muchas más, pero yo anoté 3. Esas me convencieron. Uno puede sacar más, sí, usted lo puede seguir leyendo, hermano, y poder seguir nutriéndose de esta palabra. Es como una fuente de agua viva que brota, hermano. Usted lee la palabra y puede ir extrayendo mucho más. Dice, el versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y hermano, vuelvo a repetir, hermano, si ya tenemos el camino abierto, si Dios ya hizo el sacrificio, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿No debemos acercarnos? Acerquémonos, pero ¿para qué nos acercamos? ¿Para qué? Y en esto quiero que veamos 3 textos. Si me puede ayudar el hermano, no sé quién está ahí arriba, si me puede ayudar con estos textos. Hebreos 4:16. ¿Y aquí le voy a dar el motivo por qué debemos acercarnos? Nos dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Sabe qué? Hay algo que a mí me impacta del apóstol Juan. Y es que él trata a sus oyentes como hijitos, como su trato personal. Y él le dice: hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. ¿Cierto? Y cuando este versículo nos habla, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Tenemos un abogado, ¿cierto? Y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y esto nos lleva, hermano, a que muchos de nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores, hermano. El libro de Juan nos dice repetidamente, nos dice que si usted dice que no peca, hace mentiroso a Dios. En el 1:8 creo, y en el 1:10 nos dice que si usted dice que no peca, se engaña a usted mismo y la verdad no está en usted. Por tanto, todos somos pecadores. ¿Y sabe qué? Este es un consuelo muy grande el que podamos acercarnos a Dios. Porque como cristianos, cuando estamos pasando las pruebas, hermano, cuando estamos viviendo la tentación,
Cuando aparece esa mujer extraña en su vida. Y llama su atención. Y usted tiene en su palabra que usted debe huir de la tentación, ¿cierto? Pero muchas veces, hermano, uno está debilitado. O el hombre extraño, ese que habla con bonitas palabras. ¿Y sabe qué nos dice la palabra aquí? Que nosotros podemos acercarnos para decirle, Señor, ayúdame con esta tentación. Ayúdame con esta tentación. Dame gracia, Señor, y hallemos gracia para la ayuda oportuna, nos dice el versículo. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, vamos a encontrar ayuda oportuna. Y esto es lo que abrió nuestro Señor Jesucristo, que en la presencia de Dios podemos encontrar ayuda con nuestras debilidades. Que ya no estamos solos en nuestra vida cristiana, sino que tenemos la ayuda de nuestro Dios que está ahí para fortalecernos, para ayudarnos con su gracia. Para ayudarnos. Conozco una anécdota, hermano, de un miembro de una iglesia que iba yo antes, que él trabajaba en la feria vendiendo empanadas. Chuta, dije mucho. Ya, pero ojalá no vea esta transmisión. Y él cuando veía pasar a una señorita ya bien, un poco destapada, vestida con poco pudor, él decía, Señor, ayúdame a pasar esta prueba, pero no me la quité. El Hijo de Dios que está informado por la palabra de Dios, ese va a acudir en ayuda a nuestro Dios y va a salir arrancando. Y este versículo nos dice que nos podemos acercar a Él cuando estamos solos en nuestra habitación y ya no estamos... ¿Se ha fijado cuando el Facebook nos decía, ¿qué estás pensando? Y yo dije, Señor, te pido ayuda por este día, y escribimos publicar. Antes hacía eso. Yo lo veía. No, hermano. Ahora estamos... Las redes sociales, hermano, han inundado nuestras vidas y estamos viendo las redes sociales y no sé, aparece una niña con poca ropa y uno no se queda ahí. Corazón. ¡Pah! Me encanta. Estamos siendo bombardeados por las redes sociales. Y cuando estamos solos con el celular, hermano, podemos acudir a la presencia de Dios y podemos decir, Señor, dame gracia. Yo quiero agradarte. Yo quiero, Señor, estar bien contigo. Porque ¿sabe qué? El Señor puso una conciencia en nosotros que nos está diciendo, eso está mal. Nos acusa de pecado. Y ahí es ahí cuando podemos, cuando empezamos a hablar del hermano, el hermano Bernabé, tan seco que me carga, me da envidia. Me gustaría predicar como él. Y empezamos a hablar mal del hermano. En realidad es como hablar bien. Pero ahí, hermano, cuando estemos en esas conversaciones en nuestras casas, es cuando tenemos que ir y acercarnos a Dios y pedirnos que Él nos ayude y nos dé gracia. ¿Y sabe qué? Vamos a recibir ayuda. Nos podemos acercar a Dios y podemos recibir ayuda. Ahora yo lo que quisiera acercarlo a otro versículo, que es Hebreos 7:25. Dice, tenemos otro propósito para que acercarnos. Dice, por el cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos.
sabe qué? No vamos tan solamente a la presencia de Dios para pedir que nos ayude, para pedirle a nuestro abogado que nos socorra, para pedirle, Señor, ayúdame, Señor, con esta tentación, dame gracia. No vamos solamente por eso, sino que vamos a pedirle perdón también a Dios. Y podemos acercarnos después de esas motivaciones malas que teníamos en nuestra mente. Podemos acercarnos a Él y decirle, Señor, perdóname. Perdóname, Señor. En vista de todo esto, hermano, se da cuenta que podemos acercarnos al Señor confiadamente para muchas cosas. Y esto no se podía hacer antes. Ahora nosotros, el pueblo de Dios, tiene este privilegio de poder acercarse confiadamente a Dios y pedir ayuda. Y está Dios ahí. Voy a hacer de estos predicadores internacionales. ¿A cuántos Dios no los ha ayudado? No me salía la voz, hermano. Pero yo creo que a todos nos ha ayudado cuando vamos a Él y le pedimos ayuda. En cada cosa que vamos a Él y le pedimos ayuda, Él nos ha ayudado, Él nos ha socorrido. Y la palabra dice, nos acerquemos a Él y nos dice algo, con corazón sincero. ¡Ay, esto a mí me chocaba! Yo la verdad que estaba en mi casa y luchaba con esa palabra. Luchaba porque no me entendía bien cómo me puedo acercar a Dios con corazón sincero. Porque yo soy cascarrabia, hermano. Sí, usted aquí mi esposa como que quería confirmar y me miró con cara de ternura. Yo soy cascarrabia, a veces cada uno tiene su modo de ser. Muchas veces yo voy manejando y si la señora que va delante mío no prende el intermitente, yo digo, ¡oh, la creación divina de Dios! ¿Por qué no prendió el intermitente? ¡Ay, ahí va la imagen de Dios! Señor, ayúdame. ¿No, cierto? Uno no dice eso. Perdone mi mención a señora, también puede haber sido un caballero. Muchas veces andamos peleando, hermano, en la calle, manejando. Cuando uno se sube al carro, estoy igual que mi hija hablando como en otros países. Cuando uno se sube al auto, hermano, se transforma. Entonces cuando uno después se siente culpable, ¿cierto? Si soy sincero, yo digo, Señor, ¿cómo me puedo acercar a ti? Si soy tan pecador. Señor, ¿cómo me voy a poder acercar a ti? Si yo no siento que tengo los méritos suficientes para venir a ti. Después de pasar, hermano, muchas veces pasar un mal día, no sé, ¿a quién no ha ido saliendo de la casa y ve, yo tengo 4 mujeres, por hermano? Imagínense yo saliendo al culto, levantándome temprano para que alcancemos todos, 4 mujeres, hermano, cada una secándose el pelo. Y teníamos un secador. Imagínense al hombre de la casa ahí todo estéril, porque uno llega y dice, no, yo ni me peino, por hermano. No sé acaso se nota. Muchas veces salimos, apúrense, salimos como desesperados, enojados, hermano, y después venir a la presencia de Dios. ¿Cómo nos sentimos dignos de acercarnos a la presencia de Dios? Y aquí voy a dar la corrección de esto. Y puse corrección. Esto es lo que más me gusta en mi apunte. Corrección. Y puse, lo voy a leer textual para entenderme, porque fue muy difícil
poder comprenderlo. Puse, mis hermanos, si acercarnos a Dios con sinceridad significa yo sentirme digno de entrar, créame que nunca entraríamos. ¿Se entiende? Lo repito. Hermanos, si acercarnos a Dios con sinceridad significa yo sentirme digno de entrar, nunca entraríamos. La sinceridad no es una conexión necesaria entre lo que hago y lo que siento. La sinceridad no es una conexión necesaria entre lo que hago y lo que siento. La sinceridad es una conexión entre lo que hago y lo que creo. Por eso mire lo que sigue diciendo el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Y la verdad que yo no sé cómo usted se siente después que peca. Eso es personal. Algunos cuando pecan se sienten devastados y llegamos aquí devastados. Y es verdad, quizás usted se sienta que no es digno de llegar a la presencia de Dios. Y quizás se sienta que no es digno de estar ahí sentado al lado de su hermano. Puede sentirse así. Pero lo que le puedo decir, en ese momento lo más importante no es lo que siente usted, sino lo que sabe usted, sino lo que nos ha dicho en nuestro primer punto. Sino la doctrina que tenemos en la mente, lo que nos ha informado Dios por intermedio de su palabra, sino lo que sabe. ¿Y sabe qué es lo que sabe usted? Que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Sin importar que usted haya llegado devastado a este lugar y se haya sentido desastroso, en Él, hermano, hay confianza de poder entrar al lugar santísimo, porque Él lo hizo todo. Gloria al Señor por eso. Lo que tú pienses no va a cambiar la realidad de lo que ha hecho nuestro Señor. Lo que sintamos no cambia lo que hizo nuestro Señor. Teniendo nuestro corazón purificado y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Y en esto no quiero entrar porque me voy a alargar mucho, pero creo profundamente que aquí habla de la regeneración. Y hemos sido purificados porque viene hablando como de los sacrificios, de esos tipos de ceremonias. Y la segunda, hermano, exhortación que sale en el versículo 23 dice: mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y la exhortación es: hermano, ahora podemos acercarnos, acérquese. Y ahora, hermano, manténgase firme. Y sabe que no es suficiente con creer que ya podemos entrar a la presencia de Dios. El que realmente es salvo, la doctrina de la perseverancia de los santos nos dice esto: el que realmente es salvo va a dar evidencia que ha sido salvado. Va a dar evidencia que ha sido salvado. Y los reformadores llaman a esto la perseverancia de los santos. Y esto no es algo que hagamos nosotros para mantener nuestra salvación.
pero es evidencia de que somos salvos. Porque debemos entender este punto, hermano, que nos habla Juan 6:44, nos dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. Y nos dice también esto otro. Entonces Jesús, en el 8:23, Juan 8:23 nos dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. ¿Sabe qué dice? Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si ustedes permanecen, se dan cuenta que usted tiene evidencias de que es discípulo de Jesús. Si permanece en la palabra de Dios. Y Filipenses 1:6 nos dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen eso? Que el que cree en el Señor lo preserva. El que cree en el Señor lo preserva. Gloria al Señor para siempre. Y llegamos a los versículos 24 y 25, que es nuestra última exhortación. Dice: considerémonos como estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Sabe que esto es tan importante? Y yo, hermano, quisiera ser un poco más aplicativo aquí. Más de lo que he venido siendo. ¿Cuántos de ustedes han conocido a ese hermano que entra por la entrada, por la mampara? Es como redundante. Que entra por la mampara y entra así. Y cuando lo va a saludar a usted le dice: hijo, Dios te bendiga. Y cuando habla dice: yo oro 3 veces al día y 4 horas. Y da a conocer que tiene una comunión espectacular con Dios. Una comunión con Dios única. Que cuando te saluda es como que tú estuvieras hablando con un hombre nos. Como que te dice: mijito, Dios te bendiga. No quiero hacer una humorada de esto, sino que con esta ilustración, quiero explicar algo muy importante. Que la comunión con Dios no se demuestra como tú caminas en la casa de Dios. Ni se demuestra en el tono de voz que tú usas con tu hermano. La comunión con Dios no se demuestra cuántas horas estás en la oración. La comunión con Dios, sí, esto, hermano, hay que hacerlo. Es una disciplina espiritual que tenemos que hacer. No estoy diciendo que no se haga. La comunión con Dios no se demuestra en cuánto ayunes, sino que la comunión con Dios se demuestra en la consideración que tienes con tus hermanos, en el amor que le demuestres a tus hermanos. Esa es una verdadera comunión con Dios, porque el amor que tienes a Dios se va a reflejar en el amor que tienes con tus hermanos. Y no en sentirte superior a tus hermanos, no en sentirte que eres menos pecador que tu hermano, sino en sentirte compasivo hacia ellos. Es ahí, hermano,
que tenemos el mandato cultural en nuestras vidas. Mirar a tu hermano como que es la imagen de Dios y demostrarle tu amor. ¿Y sabes qué nos dice la palabra frente a esto? Primera de Juan 4:8 nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué sacas con decir, Señor te bendiga? Y alargar la última: Dios te bendiga. Y parecer un ser celestial caminando por el templo si no amas a tu hermano. ¿Y sabe por qué usted va a reflejar que usted ama a Dios? Porque ama a su hermano. Primera de Juan 4:20-21 nos dice: si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Fuerte. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él: que el que ama a Dios, ame también a su hermano. La realidad, hermano, es que cuando usted más se acerca a Dios, más se va a acercar a sus hermanos. Esa es la realidad de la iglesia, que somos un cuerpo. Somos un cuerpo y a mi pasita me edifica, Tanelo me ayuda a crecer, el hermano Berna, hermano, me contribuye a mi santidad. Y sabe, esa palabra estimularnos, yo la busqué y tiene una connotación negativa. En todas las partes tenía una connotación negativa. Y busqué ya un ejemplo fácil, de esta palabra. Y puse un ejemplo chilensis. Y decía, y el autor de ahí decía, esta palabra, cuando alguien quiere pelear con otro, está el de al lado que dice: mira, te dijo feo. Te dijo feo. Y casi todo está estimulando algo malo porque está estimulando a pelear. No, yo no me quedo. ¿Se ha fijado cuando estaba en el colegio y uno le tiraba una talla a otro y decíamos, y el que estaba al lado decía 1-0 y el otro le a 1 y te vaya a quedar 2-1? Estimularnos. Y eso, aquí cuando nos dice, nos llama a estimularnos, hermano, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre. Perdón, el 24, y consideremos como estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. ¿Y sabe qué? Perdone que yo lo mencione a algunos. Voy a mencionar a algunos, pero no es, hermano, por endiosarlo. Pero sabe que nuestra hermana, que está sentada en ese sillón, soy malo para los nombres, pastor, Nana Flor, ¿sabe que a mí me estimula a venir a la casa del Señor? Yo las veo a ellos y es un estimulante, hermano, glorioso. Y que sé que eso lo hace el Señor. Y yo cuando quiero servir a Dios, hoy día veía, hermano, yo trato de llegar lo más temprano posible y llego y siempre veo al Elíasar, hermano Elíasar. A nuestro oficial, haciendo la pata. Y le pregunté: oye, hermano, llegaste, siempre llego temprano. Y sabe que es un estimulante para mí a instarme a llegar temprano. Porque el llegar tarde, hermano, es malo. Se lo digo al tiro. Al que le caiga el poncho, que se lo ponga. Es malo. Y sabe que algunos reciben con tanto amor. Yo cuando llego y veo a la Laurita que está en la puerta, es que
Es que es cercano, hermano, pero igual lo voy a decir. Yo le veo su cara de ternura y, hermano, me enternece. ¿Se da cuenta que nos estimulamos a amarnos? Y cuando llega el hermano que no ha venido y le decimos, hermano, ¿sabe que yo el otro día me alegré tanto de ver a Francisco? No lo había visto. Le dije, hermano, me alegra tanto verte, saber que estás acá. Y algunos le dan tan poco valor a congregarse. Es más, hermano, la palabra nos dice, algunos dicen que yo le hago la pata a mi pastor, pero no es así, es sincero mi corazón. Mire, voy a decir con la palabra, dice Hebreos 13:7. Dice, acuérdense de sus guías, que les hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Y sabe que yo miro a mi pastor y a mi pastora y los veo tan piadosos. Yo sé que ellos están tratando de llegar a la estatura de Cristo y me instan a mí a querer llegar a la estatura de Cristo. ¿Se da cuenta que no estamos considerando? Estamos mirando estas cosas, imítenle. Si usted ve a alguien, hermano, que está contribuyendo a algo en la casa de Dios, imítenle. Cuando vemos a nuestro hermano Jaime, que él se esfuerza por entregar un mensaje claro, hermano, a mí me estimula a estudiar cada día más. Iba a tocar a mi pastor, pero era redundante. ¿Se da cuenta que es importante poder congregarnos, hermano? ¿Y sabe por qué el libro de Hebreos está diciendo esto? Que sigan el ejemplo de estos pastores, porque estos pastores algunos estaban muertos, algunos lo habían matado. Y el libro de Hebreos le estaba diciendo, oye, imiten la fe de ellos. Miren, en el mismo capítulo, el versículo 17 y 18 dice, obedezcan a sus pastores. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Hermano, es verdad, mire, hay un extremo que hay pastores, hermano, que prácticamente se creen señores. Pero nosotros debemos ser sanos, tener las cosas claras. Dice, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. ¿Se da cuenta que cuando llegamos aquí somos estimulados a ser mejores? Hermano, esto no se trata, hermano, de ser evangélicos, hermano, llaneros solitarios, que estamos en nuestra casa y escuchamos la palabra y con eso nos basta. Escuchamos en el hermano Jaime, voy a decir de nuevo la talla que tiré. Nos basta con escuchar las predicaciones, hermanos, en la casa, escuchar a nuestro hermano Tanelo y a nuestro hermano Jaime, que con eso a mí me basta, con eso crezco. No, hermano, usted debe acudir aquí, porque aquí es donde usted nos ayuda a crecer. Es aquí donde usted es estimulado. Es aquí donde usted es consolado. Es aquí donde usted puede ser consolado, porque va a haber alguien que ha sido consolado y lo va a consolar como ese ha sido consolado. Pero si no tenemos este roce con los hermanos, no vamos a crecer como cristianos. El que no se congrega es una evidencia que está camino a la apostasía. Se lo copié a su gel. El que no se congrega es una evidencia que va camino a apartarse de Dios. Y eso es lo que tiene que tener claro. Y hermano, que no te congregas, escucha esto fuertemente.
¿Cuáles son tus aprensiones por no venir a la casa del Señor? Y te voy a decir que quizás tus aprensiones son correctas. Aquí hay hermanos doble cara. Sí. Hay pecadores, está lleno de pecadores en la iglesia. Sí. No, es que en la iglesia está lleno de hipócritas. Sí. Sí, hermano, sí. La iglesia está lleno de mentirosos. Sí, hermano, te vamos a defraudar. Te vamos a defraudar. Y te puedes quedar ahí perdido, apostatando de la fe, renunciando a la fe en tu casa. Pero lo que te puedo decir es que en alguna predicación o en alguna conversación con un hermano, ese hermano te puede levantar y te puede dar ánimo y te puede fortalecer. Gloria al Señor. Efesios 5, 19, 20 dice: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios al Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted cree que cuando está cantando ahí el Jonah, con esa voz celestial, sabe que está el mismo Señor Jesucristo cantando al lado de él? Y esto es lo magnífico, que aquí donde se reúnen los santos está Dios al lado suyo, está la presencia al lado suyo. Y cuando estamos cantando a Dios, nos estamos, hermano, animando a que confiemos en este Salvador. Cuando estamos cantando alabanzas bíblicas, no es sí, las alabanzas son para el Señor, pero cuando estamos compartiendo esto, hermano, yo soy edificado tremendamente con las alabanzas y muchas veces me voy fortalecida porque las alabanzas son bíblicas y se canta la Biblia y yo me puedo ir tremendamente fortalecido en la comunión con los santos. Entonces cuando está cantando el coro no es que sea lo más importante que la predicación, no, todo el culto es importante, hermano. Cuando está cantando el coro es la oportunidad de hablar con mi Salvador, de entender la palabra, cantar salmos juntos y Él está ahí compartiendo la presencia con nosotros. Alguien que está dejando de congregarse está propenso a abandonar la fe. Y esta es una evidencia pública. Hermano, si tú no te congregas, estás propenso a abandonar la fe. Y esta es la importancia de congregarse. Esta es la importancia de muchas veces quedarse un ratito, aunque el Jordani no apague la luz. Y nos diga, váyanse. De compartir con nuestro hermano y decirle lo mucho que lo extrañamos. ¿Te crees espiritual? ¿Te crees que tienes comunión con Dios? Demuéstralo con tus hermanos. Demuéstralo con tus hermanos. En el partimiento del pan. Y hermano, la iglesia primitiva nos daba ejemplo de esto. Que se reunían en sus casas a partir el pan y compartían juntos la palabra de Dios. Todo, la segunda parte fue aplicación. No voy a dar más aplicaciones. Váyase pensando en este sermón, que el Señor le guarde, le bendiga y vamos a orar por esta su palabra. Amado Dios, le damos muchas gracias porque hemos entendido, Señor, la importancia, Señor,
de tu sacrificio. Y la verdad, Señor, que estas sillas, Señor, deberían estar llenas. Ayúdanos a ser cristianos agradecidos, Señor. Ayúdanos a darle el valor que tiene el que podamos congregarnos, el que podamos estimularnos juntos en la fe, el que podamos, Señor, demostrar, Señor, que tú vives en nosotros, demostrar que tenemos comunión contigo y demostrarnos, Señor, amando a nuestros hermanos y fortaleciéndonos los unos a nosotros, estimulándonos, Señor, a congregarnos, a servir a Dios, a buscarte, a estar más aquí, Señor, a cantar alabanza, Señor. No importa, Señor, la letra, Señor, debe ser bíblica, Señor, y ahí estás tú. En las alabanzas estás tú, Señor. Tú estás en todo el servicio cuando se reúne el cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo es importante, Señor. Todo el cuerpo, Señor, cuando se reúne, Señor, nos edificamos. Permítanos, Señor, que podamos seguir creciendo en esto. Amado Dios, ayúdanos, Señor, a hacer tu palabra. Te lo pedimos por Jesús. Amén.